Esta es la ilustración del Arca de la Alianza, según la describió Ron Wyatt. ¿Y sabéis dónde está? Aquí lo tenéis. Él excavando en el lugar. Está a los pies de la ladera del Monte Gólgota o del Calvario, en Jerusalén, fuera de murallas. Vais a ver distintas imágenes de los túneles que él excavaba con permiso del gobierno de Israel, que después no quisieron ni decir que conocían a Ron Wyatt. Él tuvo que presentar pruebas al respecto. Los agujeros que él iba cavando para pasar, ya veis de qué modos. Y él se regía por los textos bíblicos para hallar dónde estaba el Arca de la Alianza, entre otras cosas que encontraréis en las conferencias. Y esto es una granada de marfil perteneciente al primer templo de Jerusalén, hallada por Ron en la cueva de Sedequías, que es una de las cuevas que lleva precisamente al lugar donde está el Arca de la Alianza. Mirad una de las pruebas que él tuvo que mostrar, porque decían que no lo conocían de nada, que no le habían dado ni permisos a él de nada. Dan Bajat es el exdirector de Antigüedades de Jerusalén. Aquí tenéis a Ron Wyatt en el momento en que le estaba dando cosas, artefactos, que él encontró precisamente en ese lugar. ¿Y qué más encontró Ron Wyatt allí? Bien, he de deciros algo antes de entrar en este detalle. Ron Wyatt no sacó el arca a la luz, no pudo extraerla. Alguien le dijo que no podía ser. Pero el arca saldrá dentro relativamente de poco tiempo a la luz. Todos estos datos los encontraréis cuando entréis en nuestro blog oficial del Gran Engaño, porque allí está explicado todo con muchos detalles. Y entenderéis por qué el gobierno de Israel le está escondiendo este hecho, entre otros. Aquí tenéis el monte Gólgota, o llamado también de la calavera. Mirad estas cavidades. ¿Entendéis por qué se llama de la calavera? Para la tradición católica, el monte de la calavera, donde fue crucificado Jesús, está en otro lugar. No era el lugar correcto, para variar, como tantas cosas. Este es el auténtico lugar del monte Calavera. ¿Y qué hay allí precisamente? Aquí lo tenéis a él, junto a uno de sus hijos, cavando en ese lugar de la crucifixión de Cristo. ¿Y sabéis qué encontró allí? Esto que veis es la piedra que cubría el agujero cuadrado, que es excavado en la roca de 60 centímetros de profundidad. Había 3 agujeros. ¿Recordáis que el texto bíblico dice que la crucifixión Jesús estuvo en medio y 2 ladrones a su lado? Pues los agujeros fueron hallados. Y esta roca es la que cubría como tapa ese lugar. ¿Sabéis? Cuando al crucificado se lo iba a poner en pie, a erigir la cruz, era arrastrada hasta que caía de repente en estos 60 centímetros. Imaginaos eso estando perforado. Qué impacto, ¿eh? Pues aquí tenéis a Ron cuando sostiene la tapa de piedra de ese agujero. Es el mismo que veis allí. Y esto es una reconstrucción del verdadero lugar de la ubicación de la escena de la crucifixión de Cristo. Mirad qué hay debajo. ¿No veis nada? El Arca de la Alianza está ubicada justo debajo, a 6 metros de profundidad de donde estuvo la cruz de Jesús. Y algo cayó allí encima. La sangre de Jesús. ¿Sabéis que la Biblia narra de que hay un terremoto justo en el momento de la crucifixión? Se abren las rocas y su sangre, recordáis que el relato dice que un soldado romano lo atraviesa con su lanza el costado y de su costado brota agua y sangre, pero brota en fuerza, con toda su fuerza. Pues eso se asentó en ese agujero y cuando hubo el terremoto bajó el agua con la sangre. Y precisamente es lo que cayó justo encima del propiciatorio, que es la tapa donde el texto bíblico dice que se aparecía la presencia de Dios. Pues mirad algo interesante. Aquí tenéis a Marinelle. Marinelle es la viuda de Ron Wyatt. Ahora creo que se ha vuelto a casar hace unos años. Y ella dijo que los restos de sangre están bien custodiados porque Ron Wyatt extrajo parte de esa sangre.
y fueron analizados en un laboratorio. Aún hoy en día están bien custodiados. Y además, ella misma dice que en un próximo tiempo se van a mostrar a la luz pública, con el análisis y todo. Todos los hallazgos de Ron Wyatt se han podido comprobar como ciertos, menos la ciencia oficial, que no quiere hablar de ellos o lanza toda la tierra que puede sobre él. Pues ahora vamos a ver un vídeo de 4 minutos solo, con las declaraciones de Ron Wyatt. Está en inglés pero subtitulado al español, para que os deis cuenta el testimonio que él da sobre el análisis que se hizo de los restos de la sangre de Jesús. Creo que os vais a quedar realmente sorprendidos. Vamos a entrar a este vídeo. Good evening, Ron. Thank you very much for all three seminars. Wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. Right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium. And keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this?
It's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. You're welcome. Bien, este testimonio suyo personal viene dado por algo muy especial. Ron sabía de qué estaba hablando. Ron Wyatt, su profesión era anestesista. Conocía muy bien el tema de cromosomas, de cómo la sangre cuando se seca ya no hay nada a hacer. Pero a Ron alguien le dijo lo que debía hacer para que esa sangre pudiese ser analizada. Si queréis saber quién fue el que le dijo eso y qué más conclusiones se llegaron a sacar de todo esto, os recomiendo que entréis en la página oficial del Gran Engaño. Vais a ver con detalle todo lo que he dicho aquí, pero con mucho más detenimiento. Pero Ron aún halló algo más: la tumba de Jesucristo. No creáis que la tumba de Jesucristo está donde la Iglesia Católica está diciendo, y donde el Papa fue precisamente esta semana anterior, en Tierra Santa. Y esta es la auténtica tumba, la tumba del jardín, conocida así. Muy cerca del monte Gólgota, a pocos metros de allí. Sabéis que para ellos el sábado es día de reposo y no podían hacer nada de labor. Por tanto, el entierro tenía que ser muy rápido. Y así fue, porque les llegaba la puesta de sol del viernes, entraba el sábado. Y esta fue una tumba que no era para él, era para José de Arimatea, un hombre rico. Aquí la tenéis con más detalle. Esta ranura que veis en el suelo es por donde pasaba rodando esa gran piedra, como las que a veces vemos de molino, enorme, para tapar una entrada, y es la que se selló por los laterales con unos hierros que aún también se han analizado. Y ahora aquí tenéis el interior de la tumba. Aquí fue depositado el cuerpo de Cristo, que además se han podido comprobar cómo el albañil del momento tuvo que picar rápidamente, hacer la tumba más larga, porque Jesús era más alto que José de Arimatea, que le cedió su tumba. Pues bien, además os recomiendo que entréis en esta página, discoverynews.net, donde nosotros en el stand tenemos precisamente la publicación que antes de fallecer Ron Wyatt hizo para que todo el mundo pudiera tener resumidos sus hallazgos, con muchas pruebas. Sabéis, hay una entrevista póstuma de Ron Wyatt justo antes de morir de cáncer. Nosotros la pudimos emitir. Gracias a Dios, es impresionante su testimonio, cuando antes de morir sigue afirmando que todo lo que él dijo y mostró es cierto, por más cosas que decían sobre él. Aquí tenéis resumido este escrito con parte de lo que habéis visto hoy aquí. Es científicamente reconocido por una ciencia del tema de la muerte, de los momentos antes de morir, que justo en los minutos, horas, cuando ves la muerte cerca, hay una tendencia a la verdad. No se miente. No hay manera de que la persona que está muriendo mienta. Y eso está reconocido por una ciencia que no recuerdo cómo se llama, creo que es algo de la agonía, de que estudia esos momentos previos a la muerte. O sea que es muy interesante que él estando, porque cuando ves la entrevista está realmente mal, sufriendo por ese cáncer, y le cuesta coger hasta aire para decir lo que tiene que decir, y hasta el último momento confirma todo, porque le vuelven a preguntar lo mismo, vuelve a contestar lo mismo. O sea que él estuvo allí, vio, tocó lo que explica. Pues eso sí, la verdad es que cuando oís esa entrevista os pone los pelos de punta, porque todo esto que habéis visto es verdad. Y esto debe hacernos plantear muchas cosas. Si lo que ponen esos textos bíblicos es verdad, ¿por qué se intenta desmitificar a la Biblia? Se dice que todo es mitología, que solo son enseñanzas, y que eso no sucedió. Que alguien aporte pruebas de verdad, si todo lo que hemos mostrado hoy no es cierto.
Doy las gracias a la familia Wyatt, a sus colaboradores, muy directamente. También al autor de este libro, que os recomiendo, El Arca del Pacto, de Jorge Fleffel Beiza, donde da detalles impresionantes. Él estuvo también con la viuda de Ron Wyatt, entrevistándola, dando datos muy interesantes. Y también el agradecimiento a Richard Reeves, del Museo Arqueológico Wyatt. Y todo esto nos va a servir para algo. Hemos visto cómo terminó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pues esto va a ser el enlace con el tema de mañana. Y os voy a leer solo un texto bíblico. Ya veis que no os he querido leer ni un texto bíblico. Además contábamos con poco tiempo. Os he dicho, esta conferencia es para verla sin prejuicios, porque si hay prejuicios al respecto, no nos vamos a enterar de nada. Mateo 24, del 37 al 39. Son palabras de Jesús. Y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? Jesús estaba hablando de su retorno, su segunda venida. Sabéis que la Biblia está llena de profecías que apuntaban no solo a cosas del pasado, sino a cosas del presente, que cada semana en las conferencias estamos mostrando en noticias de actualidad. ¿Cómo lo corroboran? Pues además Jesús habló de que iba a volver. ¿Y sabéis qué va a suceder entonces? Mirad qué situación planteó él del momento de su retorno, entre muchas otras. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, en un momento de corrupción tal como estaba viviendo el mundo antediluviano. Mañana a las 5 vamos a tratar este tema, la fecha del fin del mundo. ¿Hay fecha para el fin del mundo? Tantas veces la gente ha hablado que si los mayas, que si quién, que si... Pues bien, mañana vamos a hablar cómo hay textos bíblicos que nos hacían referencia a que sí hay una fecha para esto. Pero no solo esto. Además, ¿qué sucede cuando se dice que el mundo se acaba? Mañana vais a ver qué cuentan esos textos y otros de qué va a acontecer en esos momentos. Solo os digo una cosa: falta pocos años para que veáis esto. Mañana a las 5 continuaremos. Muchas gracias.